tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que son los gemelos digitales. Mi nombre es Luis Zorrilla y soy parte del equipo de Samins. Yo soy el director de tecnología. Actualmente vengo trabajando en este cargo que viene a ser Chief Technology Officer, director de tecnología y desarrollo. Como formación, yo soy ingeniero naval de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual yo me he enfocado más en lo que es la implementación de tecnologías 4.0 en la industria. Podemos hablar desde realidad mixta, podemos hablar desde programación avanzada, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Todos ellos he estado integrándolos y madurando tecnologías para poder ofrecerlas a la industria. Sobre lo que venimos a hablar, ¿qué es un gemelo digital? Mucho hemos escuchado de los gemelos digitales en estos últimos años y mucho de ello aún no se entiende. Algunos entienden como gemelos digitales el tema de monitorizar solamente lo que sería un proceso, tener la data en tiempo real. Otros lo entienden como ver gráficamente que un lugar, ¿no? Un proceso. Pero hay que entender todo el contexto, desde cuándo salió esto de los gemelos digitales, cómo estamos ahora y qué es lo que se viene. Para ello empecemos con la pregunta fundamental. ¿Qué es un gemelo digital? El gemelo digital se define como la representación digital de un producto físico, sistema o proceso, pudiendo éste mostrar los cambios que pase en el modelo físico hacia el modelo digital. Esto según Manisha Bora, la cual es una coaching en este tema de gemelos digitales a nivel mundial. Entonces, ¿cómo interpretamos estas palabras? Es decir, que si tenemos ya sea un objeto, una maquinaria o un proceso en la parte física, vamos a poder visualizar cómo interactúa este equipo a lo que sería la parte digital. Es decir, si un carro tiene un nivel de combustible en tiempo real, lo está conduciendo, y según se va conduciendo, poder ver cuál es el nivel de combustible. Pero uno dirá, claro, en el carro el que está conduciendo puede ver eso. Exactamente. Puede verlo porque tiene un sensor analógico o un sensor digital, pero no lo puede ver una persona externa. Lo que hablamos de gemelos digitales es que haya esta persona externa que pueda visualizar o entender estos valores que están en un objeto, ¿no? O un proceso. Entonces, ¿esto qué nos conlleva, ¿no? ¿Qué ventajas traería entender estos valores numéricos? Por ejemplo, vemos una turbina de avión. ¿De qué nos serviría tener tanto control? La ventaja de tener tanto control es que uno empieza a entender mejor los fenómenos. Mucho de la parte de la ciencia que hemos desarrollado está basada en el método científico, el cual, según las hipótesis y las ideas que vamos desarrollando, vamos entendiendo mejor la naturaleza de cada aspecto. Lo mismo sucede ya sea con la industria o sea con algún fenómeno. Mientras más data tengamos, podemos perfeccionar el proceso. Entonces, tener más data significa que podemos tener la capacidad de mejorarlo. Esa es la importancia principal de un gemelo digital. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué es lo que ha sucedido alrededor de tantos años para poder entender este nivel de control en la data? Todo nace de la NASA. La NASA en el año 1960 empieza a establecer caminos de desarrollo tecnológico, el cual uno de los más importantes es el de gemelos digitales. ¿Y esto debido a qué? A que, como ya sabemos, para esa época todavía el viaje espacial era un reto muy impresionante. Todavía no se había logrado la salida del ser humano hacia fuera del planeta. Y por ende, no había forma de experimentar. Y mientras más data se trate de conseguir en un menor tiempo, ellos podían empezar a perfeccionar sus sistemas, a mejorarlos. Entonces, para ellos entendieron en ese momento
que era necesario implementar, no solamente poner más sensores, como muchos pensarían, sino cuáles todas las capas de desarrollo y las capas de instrumentalización que se deberían tener para llegar a ese punto. Por ende, para el año 1970, en el ya proyecto conocido como Apolo 11, se logra implementar en un primer estado lo que serían los gemelos digitales para la tecnología que había en ese momento. Y como todos sabemos, ese fue un experimento fallido al final, del cual se sacaron muchos valores eh, valiosos para poder mejorar sus próximos intentos de llegar a la Luna. Gracias a esto se pudo obtener esa data, gracias a que desde el 1960 empezaron a pensar cómo podríamos mejorar nuestros procesos y lineamientos, ¿no? Entonces, un poco más adelante, casi 20 años después, ya se ve por la parte de la sociedad ya de ingenieros de Estados Unidos, podemos visualizar lo que sería eh, el desarrollo, por ejemplo, de esta teoría con David Gelenter, de los mundos gemelos, que fue la primera forma de llamar a los gemelos digitales, o los espejos del mundo, ¿no? David Gelenter era un ingeniero de manufactura, el cual en un congreso como tal empezó a proponer estas teorías de cómo podríamos utilizar. Pero no es hasta 2002 que esta idea de los mundos gemelos empieza a madurar recién. En esa época recién, Michael Greaves, como tal, en la Sociedad de Ingenieros de Manufactura, empieza a proponer la palabra que sería como Product Life Cycle Management o producto de ciclo de vida, ¿no? El manejo del producto de ciclo de vida. Esta idea era como ya la maduración de lo que era Mirrored Worlds de los años 1991. Y esto poco a poco fue mutando, fue transformándose por otros autores y al final, recién en el año 2010, es donde se acuña la frase de gemelos digitales gracias a John Vickers. John Vickers es uno de los directores principales de tecnología de la NASA y el cual marcó justamente un roadmap, una ruta, una hoja de ruta de desarrollo tecnológico para la NASA, en donde ya digamos que bautizó de una manera más formal este término, que son los gemelos digitales. A partir de ello, ya ha empezado a aparecer unas réplicas de estas iniciativas, así como la NASA, y vemos una réplica muy fuerte en lo que sucedió con General Electric, la cual sacó ya un primer intento de lo que sería un gemelo digital para la industria alimenticia en la agricultura en el año 2015. Y muchos nos preguntamos ahora, esto es el pasado, pero actualmente ¿cómo estamos? Y todos tenemos claro que estos 2, 3 últimos años han sido muy disruptivos a nivel tecnológico. Si vemos que esto ha avanzado en prácticamente unos 70 años casi, 60, 70 años, vemos que en estos 2, 3 años, gracias a la inteligencia artificial, se ha empezado a avanzar en todos los rubros a un nivel más exponencial. Entonces, ¿qué es lo que nos depara ahora todo lo que son los mundos de los gemelos digitales? Pues es algo que vamos a mostrar un poco hoy. Pero para hablar qué es el gemelo digital, como ya hablamos, tenemos que entender qué etapas debe tener, ¿no? Porque, como dije, si bien puede ser un activo físico de un gemelo digital, que sería fácil de entender, poner más sensores a una máquina, poner más valores, también es a un proceso, como podría hacerlo, por ejemplo, el sistema de salud, podría ser el sistema contable de un país, podría ser una parte legal, por ejemplo, incluso. O sea, puede ser aplicado no solamente a temas de ingeniería, sino a ciclos de servicios o productos también. Por tal, se tiene que plantear lineamientos un poco más transversales para que cualquier industria pueda empezar a adaptarse. ¿Cuál es el primer stage de esta línea?
es entender el modelo estático de cómo funciona. Por ejemplo, para lo que sería una maquinaria, lo más sencillo de tener el modelo estático sería el modelado de la máquina, ¿no? Tener el cómo es la máquina. Pero, por ejemplo, para un proceso sería tener el diagrama de flujos del proceso, cómo debería funcionar. No tanto al punto de dinámica sistemas, sino solamente las conexiones. Esto se conecta con esto con el otro, y hasta ahí. Tener algo básico. Entender cómo está relacionado, cómo una acción o un objeto influye en el proceso de otro. De ahí viene algo, un escalón más complejo, que es el modelo dinámico. En el modelo dinámico ya empezamos a cuantificar la interacción entre estos nodos, entre estas relaciones que existen. Es decir, por ejemplo, si yo agarro un mouse, ¿con qué fuerza lo estoy agarrando? ¿Con qué velocidad lo estoy moviendo? ¿Basado en qué? ¿En qué velocidades, aceleraciones? ¿Qué está influenciando en esto? ¿La inercia? ¿La masa? O sea, entender estas relaciones numéricas, al menos en temas de ingeniería, sería un poco más entendible, ¿no? Y en los procesos, ¿cómo haríamos eso? Ahí sí tendríamos que entrar en la dinámica sistemas. La dinámica sistemas te permite generar relaciones, ya sea estadísticamente o, ahora que es un poco más complejo, incluso con inteligencia artificial, entre subprocesos. Con estas podemos entender cómo una variable de un hecho, un proceso, puede influenciar en otro. Por ejemplo, imagínense en un ecosistema de vida silvestre, cómo el aumento de águilas podría cambiar el ecosistema vegetal basado en la rapiña que pueden hacer o la caza que pueden dar a las liebres. Cosas así, que digamos que son temas de naturaleza, pero que con dinámica de sistemas uno puede empezar a cuantibilizar esto. Y esto es parte de lo que empieza a generar un modelo, lo que sería un modelo científico. Entonces, este primer y segundo paso para tener un gemelo digital es un proceso meramente científico y que tiene un alcance netamente científico. Y yo considero que es una de las partes en las que ahorita se encuentra en muchas industrias. Mientras no haya más desarrollo, todavía va a mantenerse en el modelo científico. Pero hay otras que ya tienen estos modelos científicos. Ya hay muchas publicaciones de modelos predictivos, modelos representativos, modelos con inteligencia artificial, los cuales están tratando de exponer cómo es esta dinámica, estas relaciones que existen entre procesos, entre variables, entre diferentes actores que pueden influenciar en algo. Para estos que ya existe eso, puede venir el siguiente paso, que es el modelo validado. Una vez que el modelo ya ha sido validado con un primer muestreo de data real, es decir, tú ya tienes tu modelo científico, aplicarlo en tiempo real, digamos, con la base de datos que está funcionando, y con eso predecir y comparar si está comportándose tal cual lo que sería la vida real. Es decir, digamos, si yo estoy viendo una carrera de carros, ¿no? De Fórmula 1, yo tengo una incidencia de que un carro se puede despistar basado en las variables de humedad, en las variables de tracción que tenemos de las llantas, la velocidad angular que tenemos de las llantas, y podríamos decir está entrando en riesgo de derrapar. Y si vemos que eso sucede en la vida real, es porque nuestro modelo se está validando. Y empezar a hacer comparativas así para validar el modelo. Una vez que ya está validado como tal, nos permite empezar a entrar ya la primera línea de capa, digamos, de la parte productiva, ¿no? Que serían las decisiones de ingeniería para lo que serían, digamos, plantas, industrias o diferentes formas de decisión. En estas tomas de decisión, ya, digamos, los ingenieros o los que están en la cabeza, si bien no se van a guiar al 100% de la data todavía, porque falta refinar más, eh, pueden guiarse, pueden tener un primer approach, un primer acercamiento a qué pasaría si sucedería algo. Esto sirve mucho para lo que sería planeamiento.
para lo que sería proyección. Por ejemplo, proyección de cómo podría pasar o cómo podría suceder si digamos, una avenida ponemos un bypass. ¿Qué pasaría si a un puerto le ampliamos la capacidad? ¿Qué pasaría en el tema, digamos, de ciberseguridad si compramos o adquirimos otro tipo de firewall? O sea, para diferentes cosas. Yo no estoy hablando solamente de temas de ingeniería. Eso quiero que se entienda, porque ahorita, si bien hay mucho de llamar gemelo digital a temas de ingeniería, puede ser a diferente. Y entonces la primera línea en entenderlo o tomar estas tecnologías son los que van a estar en la cabeza, normalmente. De ahí viene un modelo ya es más fiable para poder ser entregado a los operadores o a los colaboradores del proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, para una minera ya se le podría entregar a los ingenieros de mantenimiento, a los controladores, a que todos puedan empezar a visualizar estos valores, estas datas, ¿no? Y entender qué pasaría si tomo una decisión o no, cómo afectaría. Esto, ¿por qué? Porque ya se ha validado un poco más, digamos, con lo que sería la data real, ¿no? Entonces tiene una mayor calidad de aceptación. Basado en eso, ya se empieza a abrir más en la pirámide jerárquica, digamos, de cualquier industria, para que todos puedan empezar a utilizar. Y luego de ello ya vamos a un proceso un poco más refinado incluso, que hablamos del control basado en el modelo. Es decir, que si ya tenemos todos los procesos, eso es un caso todavía que aún no se ha llegado mundialmente, pero es a donde se apunta. Tener todo el proceso completo, ya estandarizado, ya monitoreado en tiempo real. Es decir, que digamos, una computadora como tal podría imaginar un proceso completo desde el inicio hasta el final, incluyendo la ejecución. Esto nos va a llevar a tener un control automatizado no solo de un activo, sino también de una cadena en producción. No sé si han visto, por ejemplo, un poco en la serie de ciencia ficción que vemos que ya los robots incluso empiezan a tomar parte de estas cadenas de producción, pero ya casi autónomamente como unos agentes. Esto es algo que se puede ver de acá posiblemente a 50, 100 años, pero es algo que se va a llegar. Es hacia dónde apunta estas tecnologías. Entonces, ahorita nosotros nos encontramos, en general en el mundo, ciertas industrias entre el 1 y el 2. Y hay ciertas industrias que ya están en el 3. Lo ideal es empezar a impulsar todas estas tecnologías para llegar al 4. Porque ¿qué significa llegar al gemelo digital, al 4? Es que tu proceso ya ha sido mejorado a tal punto de que ya no vas a necesitar esa cantidad de trabajadores que tienes, sino posiblemente vas a tener que reducirlos por el tema de que va a ser más eficiente, incluso vas a encontrar un punto de eficiencia, un costo-ganancia mejor, gracias a que ya científicamente has evaluado tu proceso. Esto va a ayudar bastante a que haya más producción con menos cantidad de personas. Y también a que cada persona, digamos, que va a entrar en estos rubros va a tener que capacitarse más también para aprender a utilizarlos, aprender a qué pasa si fallo en estos procesos, cómo debo arreglarlos. Entonces, hay una especialización más que se va a tener que abrir para que la mano de obra como tal empiece a mejorarse, ¿no? Y no solamente hablo de los ingenieros, como digo, también de los operadores. A la larga, un operador va a poder trabajar, digamos, con sus operarios, que serían los robots más que nada, ¿no? Y empezar a hacer uso de ellos para poder desarrollar sus actividades. Y en todos estos campos que hemos estado hablando, hay un campo muy interesante, que si bien lo hemos visto como algo muy disruptivo aún, es algo que está entrando poco a poco. Estos 5 últimos años ha entrado con mucha fuerza lo que son los headsets, tanto de realidad virtual como de realidad mixta. Esto, si bien puede acontecer como un suceso aislado, que no tiene nada que ver con los gemelos digitales, es algo que nos va a ayudar a cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque el punto de perspectiva importa. Si uno visualiza la operación de una mina, de una fábrica,
digamos, teniéndolo en la palma de sus manos y entendiendo dónde están los cuellos de botella de cada parte de su proceso y teniéndolo ya integrado, va a poder entender cuál es el problema para poder crecer, qué falta para poder crecer o reducir costos. Entender eso es un insight muy valioso y es lo que va a hacer la diferencia con la competencia. Entonces, esta vinculación que va a empezar a existir entre los gemelos digitales con las gafas de realidad mixta, que actualmente son gafas, pero como toda tecnología va a ir mutando. De repente cada vez se va a empezar a hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño, y al final van a ser como lentes normales, los cuales te van a permitir ver información extra de todo tu proceso. Imagínense que ustedes lleguen a la oficina y siendo, digamos, los jefes, puedan saber el horario de llegada de cada uno, solamente pidiéndolo, ni siquiera escribiendo nada, pidiéndolo. Poder ver los horarios, los récords, los pagos, cómo van, la parte financiera, la parte legal, solamente conversando con este gemelo. Este gemelo va a empezar a evolucionar. Al evolucionar va a poder correr incluso en el tema de ya inteligencia artificial, poder comunicarse como si fuera un asistente. Es como si prácticamente tu proceso, tu activo, esté ya, tú puedas comunicarte y pedirle, dime a ver cuándo te tocaría tu siguiente mantenimiento. Y basado en mi data histórica y según cómo estoy trabajando, mi mantenimiento tendría que ser tanto, por tales motivos. Y uno ya podría empezar a planificar de esa manera. La forma de trabajo va a cambiar mucho, realmente va a cambiar mucho gracias a esto. Y esta es una de las líneas que va a empezar a cambiar. ¿Gracias a qué? A tecnologías muy importantes que se han ido desarrollando estos 10 últimos años. En estos 10 últimos años hemos visto un cambio muy drástico en lo que son Internet de las Cosas y también computación en la nube. Sin estas dos, no podríamos estar hablando de lo que actualmente es los gemelos digitales. Si no, sería un tema más eh, imaginativo, la verdad. Pero gracias a que ya existe lo que es Internet de las Cosas a un nivel más complejo, lo que es eh, Internet de las Cosas y también computación en la nube, te permite madurarlo. ¿De qué manera? De que Internet de las Cosas lo que va a hacer es sacar valores numéricos de lo que tú desees, de los KPIs que uno considere más importante para el proceso o para lo que sería una máquina, una planta, ¿no? Basado en ello, esta data puede subir a un storage en la nube y una vez que está en la nube, puede empezar a procesarse. Para eso ya los ingenieros de datos como tal pueden limpiar la data, manipular la data y empezar a entrenar incluso modelos de inteligencia artificial para predecir comportamientos, predecir riesgos. Esto, una vez que ya está en la nube, puede ser consumido dentro de lo que podrían ser las gafas de realidad mixta o dispositivos varios que pueden ser incluso computadoras, celulares o el gadget que pueda aparecer en ese momento. Porque si bien actualmente todos estamos acostumbrados a los teléfonos celulares, hace 20, 30 años no se usaban. Y posiblemente en 20, 30 años la tendencia sea otra. Así que independientemente de cuál sea la tendencia de cómo consumimos esta data, la estructura va a ser muy similar. Vamos a tener los valores numéricos midiéndose, llevarlos a la nube, procesarlos, entender el modelo y proyectarlo y entenderlo de la mejor manera que nos parezca. Ahora vamos a los casos de uso. En los casos de uso, como comenté, pueden ser en diferentes aspectos. Y vamos a ver un poco en los sistemas un poco muy variados de esto, ¿no? Acá tenemos un primer caso de uso, el cual lo realizamos nosotros, que es como empresa Samins, que es gemelos digitales para la industria minera, en el cual lo que estamos haciendo es, por ejemplo, todo el proceso de dispatch minero, poder proyectarlo, ¿no? Y poder entender lo que está pasando dentro de la mina. Y todo esto basado en una arquitectura correcta de datos, tenerlo en tiempo real.
Esto nos permitiría entender cuáles son los cuellos de botella y qué cambios podríamos sugerir para un mejoramiento del proceso. Esto es, por ejemplo, para un manejo de flotas de una mina, pero también podría pasar para un manejo de flotas, no sé, de mercancías, un manejo de flotas marino, etcétera. O sea, puede suceder para todo. Pero este es un primer approach para lo que genera minería. En almacenes, es muy similar a lo que nosotros venimos trabajando. Por ejemplo, sabemos que Amazon ya no trabaja con personas, trabaja con robots automatizados. Y estamos viendo ahora incluso que Shanghai como tal está trabajando con robots también. Ya no están utilizando tanto el tema de movimiento de carga con personas. ¿Y eso debido a qué? A que cuando ya lo tienes, digamos, sensorizado todo, o robotizado incluso, uno puede entender más cuáles son los cuellos de botella. Y tener el gemelo digital de un almacén te permitiría saber qué zonas son las que más están sobrecargando en tu proceso y qué zonas deberías enfocarte en aliviar para poder mejorar el flujo y aumentar, digamos, el dinamismo de la zona. Por tal, lo que se busca en esto es tener un gemelo que pueda seguir paso a paso lo que sería el movimiento, digamos, de cargas dentro de un almacén. También poder saber dónde está, porque vemos que muchos almacenes hace 10, 20 años se guarda, digamos, con los SKU, con el código barras, pero son palets gigantes, entonces para poder identificar es complicado porque tienen que subir, pero si se tendrían los gemelos digitales de los almacenes, uno puede identificar rápidamente dónde se encuentra cada cosa. Esto nos permitiría avanzar y reducir tiempos en el manejo de almacenes. En el tema de salud, en el tema de salud, los gemelos digitales pueden apoyar muchísimo con, con todo lo que sería entender bien la capacidad instalada del sistema de salud. Poder saber dónde están los cuellos de botella actuales. Si bien tenemos muchos de los procesos ya estandarizados y digamos con ciertos formatos que poco a poco están dando pasos para mejorar o digitalizarse, el sistema de salud es un sistema muy complejo porque lleva no solamente un manejo de inventario muy grande debido a la gran capacidad que debe tener, también un sistema de atención muy grande que debe tener para atender y enfocarse, digamos, en los casos correctamente. Y la gestión de recursos humanos también es bastante compleja. Entonces, en sistemas tan complejos se tiene que plantear un sistema más robusto, un sistema que pueda apoyar al que toma las decisiones, para entender cuál es el cuello de botella y qué cambio de este sistema de salud tendría mayor impacto o mayor crecimiento en lo que sería la atención médica. Esto puede aplicarse tanto a hospitales como clínicas o variados. Esto nos va a llevar a mejorar mucho lo que sería el sistema de salud. Ya se viene aplicando en algunos países como Estados Unidos o también Europa, pero hay mucho por trabajar aún. En la parte industrial, en la parte industrial tenemos claro de que lo mejor sería sensorizar todo lo que exista, ¿no? Tener los motores, las bombas, los almacenes, la producción, las fajas, etcétera. Todo tenerlo ya con Internet de las cosas. Pero hay mucho que todavía no entendemos en el tema de que, si bien podemos tener toda la data de Internet de las cosas, tenemos que tener una línea base para la integración de la data, porque cada data de cada máquina es muy diferente, viene en un formato muy diferente. Y es más, trabajan en maneras de tiempos diferentes, a veces asíncrona, a veces en tiempo real, uno no sabe cómo está cada parte. Y por ello, uno tiene que centrarse en, primero, una vez que ya está monitoreado todo, empezar a tender esta línea base, la cual nos va a permitir integrar todo, unificar en una sola línea base. Después de esta base de datos integrada,
se empieza a partir tanto en lo que sería la arquitectura para los gemelos digitales, como también la línea de los modelos predictivos o modelos ya más complejos de inteligencia artificial que nos van a permitir mejorar estas líneas, ¿no?, de producción. Esto es algo que ya se viene haciendo en algunas empresas. Hay muchas empresas en Perú que ya están yendo por este camino de monitorizar lo que sería la planta como tal y robotizar muchas veces también varios procesos que eran antes hechos por personas. Ahora en el marítimo. En el marítimo es todo un tema muy importante, debido a que Perú, por ejemplo, es uno de los países más grandes a nivel de flota de pesca. Sin embargo, todavía adolecemos de una regulación en el tema ya de integral de la flota peruana. Hay una gran parte de la flota peruana que es artesanal y que está bien que sea artesanal porque genera un dinamismo económico para las personas, pero también tenemos una flota industrial. Ahora, encontrar el equilibrio entre esos dos va a ser siempre un reto mientras no tengamos cada vez más monitoreado cada sistema. Mientras más data podemos sacar en tiempo real de quién conduce qué o dónde se encuentra cada embarcación, cómo se encuentra, me refiero, digamos, en el tema de calado, cómo están sus bodegas, cómo se encuentran, si están en riesgo o no, saber si están en una tormenta, cómo está el estado de mar, que ya de por sí hay muchos satélites que nos brindan esa data. Poder brindar eso, no solamente por el tema de regulaciones, sino por el tema de seguridad de la propia tripulación. Esto es algo que adolecemos y debería de empezar a impulsarse. En otros países, como tal, puede ser Estados Unidos, ya se viene hablando de lo que viene a ser un gemelo digital de una flota marina. Y si bien todavía no lo tienen en el roadmap, bien claro que es una necesidad. Y si ya se ve una necesidad por parte de ellos, es obvio que nosotros también la necesitamos. Y más aún siendo un país que vive de la parte de pesca, ¿no? Entonces, aparte ahora con el puerto de Chancay, todo este manejo portuario va a acrecentarse y va a ser necesario tenerlo ya, digamos, con mayor data, ¿no? No solamente el valor de los DTU, de cuánto están moviendo, sino también poder ver más información en casos de riesgos que pueden darse o una alerta temprana. Esto es algo que va a cambiar el mundo por el lado marítimo. En el tema aéreo, nosotros ya vemos que ya existe. Hay aeropuertos, por ejemplo, en Reino Unido más que nada, que ya se han sensorizado de esta manera, que el manejo aéreo ya se está utilizando con gemelos digitales, teniendo toda la pista de aterrizaje ya en 3D y que puede ser incluso utilizada con gafas y con lo que uno desea, y poder tener, digamos, claro dónde están los vehículos de asistencia de la parte de tierra, poder ver dónde están los aviones que están aterrizando, cuáles son las pistas que están prohibidas o las que van a aterrizar, ver cuáles son las rutas importantes, combustibles, mantenimiento, etcétera. Porque es un proceso que sabemos por estos últimos años, al menos en Perú, que han pasado muchos siniestros y muchos accidentes en nuestro aeropuerto, tenemos claro que hay un mínimo error en el aeropuerto puede costar vidas. Entonces, tener un gemelo digital puede darte una alerta temprana y generalizada a todos los involucrados en el proceso, para que todos tengan claro de que, mira, está sucediendo esto, esté atento, ten cuidado, puede pasar algo. Estas alertas tempranas pueden cambiar tanto el resultado en cuanto al nivel de siniestros que existen, los riesgos que están existiendo, y reducirlos, inclusive, y lo ideal sería reducirlos a cero. Pero es un gran esfuerzo que se tiene que realizar. Y ahora de un tema muy polémico que venimos viendo con lo que está sucediendo estas últimas semanas, la escalada militar que se está dando a nivel mundial, tanto por parte de Rusia, Ucrania, Israel, está llevando no solamente fuera del contexto bélico como tal y lo que está sucediendo ahí,
es un desarrollo tecnológico de preparación en estado de guerra. Y podemos ver que, por ejemplo, lo que es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya está invirtiendo en tecnologías de este nivel. Está invirtiendo en lo que sería gafas de realidad mixta utilizadas para campos bélicos, en los cuales uno pueda ver, digamos, el campo donde está en incursión y visualizar qué es lo que está sucediendo sin tener la vista del dron directa, sino poder ver puntos de ataque, dónde está tu aliado, dónde está tu enemigo. Eso de por sí es un game changer en una guerra. Y eso es algo que ya es real. Está en desarrollo y está en ejecución a la vez, está en fase de prueba. Y es algo que ahorita con esta tensión política existente, hay un campo más de desarrollo. Entonces, Perú no es ajeno, porque actualmente es todo globalizado. Es algo que realmente también debería estar entrando en la industria como tal, por un tema defensivo o un tema ya de prevención en caso suceda algo, ¿no? Y bueno, para cerrar entre la variedad de casos que hemos visto, tenemos también lo que serían las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes lo que te permiten es proyectar y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan ahí. ¿Qué te permite eso? De que si una población como tal está mejorando su calidad de vida, el desarrollo de esa ciudad va a aumentar, la producción va a aumentar. ¿Gracias a qué? A que estás mejorando los accesos, la calidad de vida, las regulaciones en cuanto a tráfico o contaminación visual, contaminación auditiva o del aire, etcétera. Todo eso lleva a un cambio de mindset del ciudadano y hace que mejore las expectativas de cada lugar, ¿no? De cada país. Esto podemos verlo claro, por ejemplo, en los cambios que ha habido entre Holanda, Alemania, de que Holanda hace 10, 20 años, sus rutas casi todo era ver bypass, puentes, vías expresas, carreteras. Actualmente han reducido, incluso han quitado muchas vías expresas para poner parques, para dar más campo a la vegetación y han transformado su forma de vida más a lo que sería el tema de ciclismo. ¿Eso que ha cambiado? Su productividad ha aumentado un montón. ¿Por qué? Porque el ciudadano es más feliz, es más tranquilo, vive, vive sin tanto estrés. Y eso gracias a que ya teniendo una planificación estratégica de lo que es una ciudad y poder entender y monitorear los valores de cómo está cambiando esto, ayudaría mucho. Y ahora, en tema de Perú, Perú como tal es un país que pertenece al cinturón de fuego sísmico y podemos ser propensos a cualquier tipo de catástrofe sísmica. Nosotros, como Perú, ya tenemos plataformas integradas que están en la nube, pero que no están en un acceso, digamos, más visual, ¿no? De tal manera que el ciudadano de a pie pueda tenerlo y consumirlo rápidamente, poder entender qué está sucediendo. Esto nos ayudaría mucho a poder también planificar por parte de las municipalidades, por parte de los gobiernos regionales, el crecimiento y el mejoramiento del hábitat de la persona y la prevención de riesgos. En Perú tenemos podemos tener terremotos, sismos, tsunamis, aluviones, podemos tener huaicos, desbordes de ríos, y ahora último estamos teniendo también lo que sería incendios. Entonces, tener todos estos riesgos a la mano y cada vez monitoreados en un tiempo real, lo más cercano a tiempo real, permite que podamos entender con realidad qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tiene que cambiar para poder mejorarlo. ¿Y por qué no? Que los científicos trabajen en los modelos matemáticos para poder predecir qué pasaría si, qué pasaría si pongo un óvalo acá, qué pasaría si pongo un puente en esta zona, cómo mejoraría o empeoraría. Mejoraría el tránsito quizás, pero de repente algo cambia, algo negativo. Entonces, tener esta relación con el campo científico a la vez de la parte ya aplicada, ¿no?
Esto es muy importante para desarrollarnos como sociedad. Y para culminar mi presentación, quiero hablarles de qué es lo que viene, la tendencia. La data que les estoy presentando es data actual de Google Trends, que son las tendencias por parte de Google, sobre qué serían, por ejemplo, los gemelos digitales. Vemos muy claramente, muy marcadamente, que la parte de gemelos digitales está recién en crecimiento. Está, digamos, empezando a ganar impulso, un hype muy, muy fuerte. Y para llegar a este punto, vemos quién los ha antecedido. Los ha antecedido el IoT y la realidad mixta. Son tecnologías que han estado previas al gemelo digital y que han ido madurando poco a poco. Entonces, como conclusión, vemos una tendencia bien creciente en lo que sería gemelos digitales, que no parece para nada que vaya a caer en los próximos años. Por tal es algo que sí o sí vamos a empezar a ver en todas las industrias y que van a empezar a ser aplicados en industrias, gobiernos, empresas o procesos. Y en todo ello vamos a empezar a poder apoyar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Nosotros somos Samins, nos dedicamos a lo que son los gemelos digitales, experiencias de realidad virtual y diferentes tecnologías de la industria 4.0. Pueden buscarnos en nuestras redes. Ahí tenemos un QR para que puedan comunicarse con nosotros. Y un gusto estar en contacto con ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.